Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablar de un tema que me vino a poco en mis pesquisas, en mis investigaciones personales, como muchos otros católicos que estamos bastante al tanto de lo que ha sucedido en la iglesia a partir de la muerte de su santidad Pío XII, ¿no? Que es un tema de que cada día se habla más, afortunadamente, si bien es minúsculo, pero cada día se habla más de lo que es la sede vacante, ¿no? La posición sede vacantista. Y existen personas que niegan algunas cosas que son de derecho divino, y con razón, ¿no? Porque en la confusión se puede dar a ello. Tenemos 2000 años de magisterio, tenemos también una iglesia que al menos de forma humana, canónica, no creo que sea, no se preparó lo suficiente. O la gente hoy en día no ha sabido interpretar muy bien las soluciones que la iglesia nos ha dado para confrontar los obstáculos que nos ha planteado esta sede vacante tan extensa. Y es el tema de la iglesia discente. La iglesia discente es un tema que tiene que ver exclusivamente e intrínsecamente con la jurisdicción de la iglesia en sede vacante, que es un tema que ni de asomo voy a hablar. Pero sí voy a hablar de la iglesia discente. Y no se puede hablar de la iglesia discente si no se habla también de la iglesia docente. Entonces tenemos que saber que la iglesia, para empezar, la iglesia es una sociedad jerárquica por derecho divino. Al hablar de derecho divino implica que el propio Jesucristo lo constituyó así cuando estaba con los apóstoles. Y no se puede negar, no se puede reducir, no se puede enjaular o limitar este derecho divino que es dado por el propio Cristo. Se puede regular en el derecho canónico, pero cuando ese derecho divino es un factor, es un conjunto de factores que fueron instituidos por el propio Dios para estructurar su iglesia. Entonces, sabemos que en esta jerarquía, ¿no?, de la iglesia, esa jerarquía, unos de ellos son superiores. O sea, existe una jerarquía superior, que son el Papa y los obispos. Dije el Papa y los obispos, ¿no?, separado cada uno, el Papa y los obispos. Y estos dos, este cuerpo, esta jerarquía, estos grados de jerarquía, ellos hacen cosas, ellos gozan de beneficios, de potestades por derecho divino. En esta primera parte hablaré de que ellos dos, tanto el Papa como los obispos, gozan de una autoridad para enseñar. Y existe otro renglón de esta iglesia, que es la iglesia que somos súbditos, porque no tenemos ese nivel de grado de sagradas órdenes. Somos personas que estamos sumisas hasta otra jerarquía. Y como iglesia, y nosotros como súbditos, tenemos la obligación de aceptar las enseñanzas en la fe y la moral que es profesada por estos pastores divinos. Y si son pastores divinos en la teología dogmática, sean pastores divinos en sede vacante y sean pastores divinos en la sede plena. Es obvio que yo no tocaré el tema de la jurisdicción y está intrínsecamente ligado a este. El Papa y los obispos, vamos a redondear, el Papa y los obispos son la iglesia docente. Eso no cabe duda, no hay otros miembros, y voy a hablar de esto más adelante. Y la iglesia discente está conformada por los fieles. Cuando digo fieles, me refiero a los hombres casados, a las mujeres casadas, hoy en día que hace estas distinciones, a las vírgenes, a los hombres que son solteros, a los religiosos, y un grupo también muy inexplicable que entra también en la iglesia discente, que son los curas, los sacerdotes. No son iglesia docente.
¿Qué pasa? Los curas, si bien ellos son incluidos en ese renglón de curas de almas, ellos son iglesia discente, una iglesia que proviene del latín, que se llama discente, dicere, que significa aprender. Entonces, los curas sirven al obispo de forma ordinaria en el ministerio de la palabra. Porque otra cosa que hay que saber que también tiene el obispo, por derecho divino, es que los obispos son maestros por derecho originario. Entonces, para que un cura tenga la capacidad efectiva de ser por participado, o sea, el sacerdote por participación y delegación tenga esta capacidad de maestría, que significa de cura de almas y de enseñanza, y también de que tenga también súbditos de una u otra forma, tienen que estar ligados a un obispo. Cabe saber que existen curas acéfalos, curas vagos, curas simplicitter, que estos curas no tienen obispo, y al no tener obispo no tienen delegacía, entonces no son maestros, no pertenecen, no tienen esa vinculación por delegación a la iglesia docente. Entonces, por más que fuesen inteligentes algunos de estos padres acéfalos, la sumisión de sus fieles o de algunos fieles que estén con ellos lo harán de forma organizativa, y el aprendizaje, la sumisión a sus enseñanzas se da de forma, y no solamente a sus enseñanzas, sino también a nivel de tener una vinculación con aquello que él da como maestro y cura de almas, de la forma que se asimila, sea siempre todo a nivel de una jerarquía humana. No se va a dar, no existirá un vínculo con una estructura divina. Entonces, sabiendo esto, y quiero hacer otro pequeño inciso, es cierto, a lo largo de la historia de la iglesia han existido obispos que han perdido sus cátedras por herejes o han empezado a enseñar herejías. Es de derecho divino también, es enseñanza de la iglesia, que cualquier clérigo, como también enseña el Código de Derecho Canónico, el que todos conocemos, el de 1917, que cualquier clérigo que se apostate de la fe públicamente, o enseña herejía públicamente o herejía manifiesta, pierde su cargo de forma ipso facto, en el propio momento que hace esas declaraciones públicas. Pero también sabemos que existen varios canonistas que dicen que cuando cualquier clérigo empieza a proferir herejías, empieza a enseñar error, él pierde su cargo de docens in ecclesia, o sea, su cargo de maestro de la iglesia o de docente de la iglesia. Entonces eso también se aplica a los obispos actuales. Entonces debe haber obispos, y esto es una conclusión que lo haré más adelante, y quiero hacer una distinción adicional, que es que hay algo que los obispos, por derecho divino, en la actual circunstancia no pueden hacer. Es que ellos necesitan estar unidos al Papa para gozar de una enseñanza infalible. Ahí sí que el obispo no tiene por derecho divino la potestad de enseñar de una forma que esté libre de error. Esta infalibilidad activa solo se da cuando los obispos están unidos al Papa, que es una infalibilidad de enseñanza. Y los fieles, por otro lado, y aquí es un tema que da más para ser aplicado hoy en día, los fieles en cuanto a receptores de la enseñanza que nos apropiamos de una enseñanza inmune al error, que ya ha sido definida, sea en el magisterio ordinario o extraordinario, en concilio, que siempre es el magisterio extraordinario, pero también en el magisterio ordinario de los papas. Esa enseñanza nos hace gozar de una especie de infalibilidad refleja, de una especie de infalibilidad pasiva y de una posibilidad de ser creyentes infalibles. Ahí sí tenemos en estos momentos, porque tenemos muchísima información,
Y aún así, si no tuviésemos acceso a, a las encíclicas de los papas y a los concilios de la Iglesia Católica para tener esa infalibilidad de creyentes. Pero los obispos en esos momentos, en ese ámbito, no pueden ser en la actualidad infalibles. Y aquí culmino, es algo que os propongo. Yo dije que yo no iba aquí a sentar cátedra, y yo siempre estoy dispuesto a escuchar personas mucho más inteligentes, pero muchísimo más inteligentes que un servidor. Yo soy un repetidor y soy una persona que soy una voz más en el desierto, que asume una posición que es evidente y es católica, que es el sedevacantismo. Sino que yo propongo algo, es que la iglesia no puede, o sea, Cristo no puede desamparar su iglesia en estos momentos y tiene que darle a ella un tipo de asistencia a este cuerpo que queda por defecto de la iglesia docente, que es el episcopado, en ausencia del Papa temporalmente, para que estos obispos en sus iglesias respectivas no cismáticas puedan emitir algún tipo de, no tanto, emitir sentencias que sean precarias. Cuando digo precarias me refiero que debido a que les hace falta una parte de esta estructura jerárquica para que ellos fuesen infalibles y pudiesen ser recibidos por la iglesia vigente como de carácter vinculante. Ellos pueden emitir para beneficio y oportunidad de la iglesia algún tipo de criterios que puedan ser muy veraces en el caso de temas controversiales, como por ejemplo el tema de Unacún, el tema de los votos religiosos, etc. Y con esto os invito a vosotros a que también reflexionemos en estos temas y veremos a Dios y a la Santísima Virgen, que es la luz de los monjes, y que nos enseñe y nos dé el camino de reconocer a la verdadera Iglesia de Cristo, que ya no puede desaparecer ni siquiera en Sedevacante, ni siquiera en la actual. Entonces me despido con esto y esperemos que nos mantengamos en gracia de Dios. Jubilo benedicere, ad societatem civium super novum perducamus rex angelorum. Amen.